Ayer mismo, en el diario, a pesar de que muy pocos, a pesar de que hubo muy pocos, en comparación con los oyentes, menos que los demás días, exactamente, sin embargo, ya con moderación, sin boicoteadores, sin insultos, recibimos un comentario de nuestro oyente Manuel Gutiérrez, entre otros, pero lo vamos a leer aquí este comentario. Y dice así, en relación al programa de ayer: respecto a lo que se dice de partido, yo aportaría que partido puede estar tan relacionado como con facción como con beneficio, como sacar partido. En este sentido, partido sería equivalente a banda, en principio con fines honestos, sacar beneficio ideológico. Respecto a la disección gramsciana de la realidad, Estado, sociedad, y admitiendo la fuerte tendencia estatal de los partidos, habría que tener en cuenta que los partidos estatales se comportan de forma distinta a las demás partes del Estado. No se comportan como los funcionarios, por ejemplo, o como el Poder Judicial, aunque ahora no recuerdo si don Antonio los incluye como parte del Estado. Creo que sí, ya que gramscianamente no son sociedad civil. Los partidos políticos no son transversales, ni tampoco ajenos a la sociedad civil. Los partidos políticos de derechas son el lugar natural de ciertas profesiones, de ciertas ocupaciones económicas, mientras que los de izquierda son los de otros oficios y clases. Los partidos políticos son realmente híbridos de sociedad civil y de Estado. En este sentido, me declaro dalmacista. El Estado, en su éxito arrollador e informatizado, planificador e omnipresente, unido al poder corporativo, nacional o foráneo, ha creado un centro de éxito seguro en el que todos los individuos y grupos culturales o profesionales o de clase tratan de arrimarse como sea. En este sentido, los partidos políticos no son el Estado, sino la sociedad civil rindiéndose al ganador, y en términos de energía, simplificando el problema, solo puede quedar uno, y uno quedará, porque es lo más simple, mi axioma propio y termodinámico. Un líder de partido no es más que alguien que avanza raudo desde la periferia del poder, lo que queda fuera del Estado, hacia el núcleo de este, el poder ejecutivo. Eso explicaría el frenesí y las luchas a cara de perro por seguir la estela del líder. O estás en el Estado o no existes. ¿Resurgiría la sociedad civil con un régimen representativo? El caso americano nos muestra que los grupos de intereses económicos, Estado corporativistas, son, a efectos prácticos de poder, de influencia, tan Estado como los funcionarios. A nivel de poder, las corporaciones se mueven casi de tú a tú con el poder legislativo y el judicial. A pesar de ser un modelo tan bueno, el americano, el poder ejecutivo, corporativo, industrial es percibido como un Estado con el que solo cabe una actitud, la sumisión o la marginalidad en el poder y en la economía. Y finaliza diciendo, dicho de otro modo, el partido estatal no es más que un síntoma de la estatalización de la vida privada de todos y cada uno de nosotros. El partido estatal no es una causa, solo un resultado más del proceso de estatalización. Del proceso totalitario. Lo que pasa es que lo de Estados Unidos no me vale a mí, porque en Estados Unidos, y yo quisiera insistir, no hay Estado. Y es dudoso que lo haya todavía en Inglaterra. No hay distinción entre lo público y lo privado. No hay moral pública y moral privado. Es la misma. Todo. El derecho y el common law. Y en Estados Unidos es verdad que las grandes corporaciones mandan mucho, pero siguen perteneciendo a la sociedad civil, que por ahora, como no hay Estado, es más fuerte por ahora que el gobierno. El gobierno es más que una institución de la sociedad civil, de la sociedad. Y entonces, ahí no me vale. Ahora mismo tenemos el caso de Trump. Trump es un oligarca, desde el punto de vista económico sería un oligarca, pero está contra todo eso. Quiere barrer, no sé lo que hará o no hará, pero hay para todos los gustos. Hay quien le critica mucho, hay quien no. Yo creo que la crítica es que no saben. Me ha sorprendido, por cierto, que entre sus contradictores esté un norteamericano que yo estuvo mucho, que es un... ay, ¿cómo se llama? No es Cromwell, que es un negro. ¿Un escritor? Sí, un negro que es de los mejorcitos que hay. ¿Vive? Sí, está mayor ya, pero está en plena forma. Thomas Sowell, me ha sorprendido mucho. Me gustaría saber las razones por las que Thomas Sowell está en contra, pero no lo sé, porque me sorprende. Pero yo creo que está haciendo una labor de barrendero. Sí. Toda la escoria que se ha acumulado. Es que una cosa que hoy no le cabe a la gente en la cabeza es que no hay ningún régimen perfecto. Es el mito de la ciudad perfecta, que está por ahí circulando debido al marxismo, al calvinismo, a todas estas cosas, y la gente piensa que tiene que haber el régimen perfecto. Ningún régimen es perfecto. Hay que buscar el régimen menos malo, que yo creo que es el de Aristóteles,
que es el del justo medio, en definitiva, de todo gobierno es oligárquico, pero moderado por la democracia. Bueno, Y el tema está en que la democracia ese se tema falsifica está o muy no. estudiado porque Claro. es el gobierno mixto de Aristóteles y Porfirio, que es una mezcla de los elementos. Bien, pero antes he querido que David lea este comentario del señor Manuel Gutiérrez porque me ha agradado, no porque esté de acuerdo con él, eso es ridículo. Cuando hay pensamiento nadie busca adhesiones incondicionales. Una cuestión es el pensamiento crítico y otra cosa es la propaganda. Y lo que hay hoy en todo el mundo europeo y en parte el americano es propaganda. Hay muy poco pensamiento. No hablo ni original ni creador, digo que es propaganda. Y aquí en esta radio no hacemos propaganda. Felicito al señor Gutiérrez y le respondo a él unas cuestiones muy concretas que ha dicho que no son ciertas, porque se refieren a mí, a mi pensamiento. Diré, yo no he dicho nunca que los partidos estatales sean parte del Estado. Yo sigo ahí exactamente la doctrina de mis adversarios. Por tanto, tengo poco riesgo de equivocarme. Porque si yo acepto la teoría de Gerald Blythe Wolff y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bonn y la opinión de toda la filosofía, de toda la psicología y toda la sociología desde el final de la Guerra Mundial hasta hoy, en la que dicen que los partidos estatales son órganos del Estado, que es lo que yo sostengo, pues si no están de acuerdo que critiquen a todo lo que se dice en el mundo europeo sobre el Estado de partidos. Digo que son órganos del Estado. Pero bien, algo que nadie distingue, y yo tampoco, porque no he tenido tiempo en mis publicaciones, a pesar de los miles y miles y miles de páginas que llevaré, sabe Dios. Sin embargo, no me he ocupado nunca de responder en concreto a esta pregunta. No son partes del Estado los partidos, son órganos, pero no es una definición, no es una diferencia de vocabulario. Es que el órgano forma parte de la función estatal, por tanto tiene condición estatal. No es necesario que sea parte del Estado, que lo es también, pero para precisar bien los términos y saber que yo cuando estoy en una creación política, quiero tener el mismo rigor que las ciencias humanas como es natural, no la física ni la matemática, diré que los elementos del Estado, de los partidos, voy a definirlos con relación a su posición ante el Estado. Por ejemplo, hay 3 elementos en todo partido, en Europa, hablo del Partido Europeo: aparato dirigente, militancia y votantes. Los simpatizantes no forman, es un modo de hablar impreciso que es preferible sustituirlo por el de votante. Así, o es aparato dirigente, o es militante, o es votante. Pues bien, el aparato dirigente forma parte como órgano del Estado, está integrado en el Estado. El Partido Comunista en España forma parte del Estado. Podemos forma parte del Estado, es un órgano del Estado. Lo quieran o no lo quieran, lo sepan o no lo sepan. Los partidos separatistas son órganos del Estado. Sí, señor. Cataluña y el País Vasco, los separatistas son órganos del Estado. Por eso les da dinero el Estado. Naturalmente, Dalmacio. Esto es parte de ese principio, eso no tiene excepción. Claro que puede defender cualquiera una opinión distinta, pero que lo fundamente. Mientras que esta opinión que estoy emitiendo y que ratifica Dalmacio puede ser demostrada con hechos tan inequívocos que es imposible negarla sin querer negar la evidencia. Primero, órgano del Estado, el aparato. Es que los partidos no son más que hoy el fraccionamiento del partido único. Naturalmente. Totalitario. Si son varios partidos que es la vanguardia del proletariado, o sea, la vanguardia de la sociedad, o sea que la sociedad tiene que estar sometida a ello. Naturalmente. Bien, segundo elemento, el militante. Como sucede desde que se ha instituido en toda Europa continental el sistema electoral proporcional, es decir, desde que las elecciones solamente se pueden votar a listas de partido, el partido ha dejado de ser lo que era. Yo ya no hablo del aparato, hablo del militante, el que no tiene intervención directa en el aparato, pero lo vota. Al votar a un partido, la proporción de votantes que, si ese partido roba, mata, es un asesino, está destrozando el país, es un traidor, es un secesionista, da igual, la proporción de militantes que no lo abandonan es inmensa, es el 90%, el 80%, y lo tenemos en las elecciones. En España, por ejemplo, hacemos una campaña, que la hice yo también, para probar que el gobierno de Felipe González era responsable de los crímenes de los GAL y de los asesinatos, de la Cal Viva, sí, lo que ahora Podemos echa en cara ante el escándalo de los que no están habituados a oír la verdad. En el Parlamento, claro, figura el sitio para hablar de Cal Viva a Felipe González, como si lo hubiera dicho del Papa dentro de una iglesia. Pero el tema es gravísimo, porque nadie ha pensado que el militante de ese partido vota, haga lo que haga el partido, porque no está eligiendo a nada de personas, está eligiendo algo que él cree
que lo representa orgánicamente, que es él, que es la expresión de su persona, de sus venganzas, de sus odios, de sus deseos, de su corrupción. El Estado de partidos, por tanto, deroga una de las leyes fundamentales que justificaba el sistema de elección de los cargos públicos y de los procuradores, que es lo que se llamaba la ley de reacción anticipada. Antes de las listas de partidos, cuando se votaba a personas, si una persona se corrompía o no cumplía la promesa electoral que había hecho cuando era elegida, como persona, no como partido, porque era un solo diputado por distrito, si se portaba mal, la reacción anticipada del que lo había elegido era en las elecciones siguientes no votarlo. Se llamaba eso la teoría de la reacción anticipada. Eso hoy es imposible. Y si he citado el caso de Felipe González para recordaros que cuando pierde la mayoría absoluta y deja de gobernar, conserva más de 9 millones de votos cuando se había demostrado que era el jefe indiscutible de los crímenes de los GAL. Es decir, un criminal ordenando crímenes conserva 9 millones de votos. ¿Eso es un simple militante? Eso es algo más. Eso ya tiene una adhesión mucho más estrecha. Es un creyente. Claro, pero es que al ser creyente y haber hecho profesión de su adhesión, su seguimiento a un partido, no es órgano del Estado, pero es el filón de donde ese partido se aprovecha para la corrupción. Es el creyente de una secta estatal. Pero es que ese creyente tiene premio. Estatal. Tiene premio porque ya Max Weber califica de prebendarios ese tipo de partido que tiene por finalidad no solo tener un jefe llamado carismático o considerado carismático, como es el caso de Felipe González, sino que además de ese jefe participa en el reparto de la riqueza y de los bienes y de las ventajas del triunfo del partido. Por eso se llaman partidos prebendarios. Y el PSOE es un partido prebendario como todos los partidos estatales. Clientelar. Sí, pero es que la palabra técnica, porque la clientela es la antigua. La del cacique, que no eran listas de partidos. Sí, eran personales, pero... Y se llamaba clientela, el clientelismo. Sí, bueno, pero esto es prebendario, había que habituar a la gente a esa palabra. No, pero yo tengo utilizado mucho en mis libros, en mis publicaciones, el sistema prebendario, que es que del origen, desde el origen mismo, está ya un jefe repartiendo el botín entre los que lo apoyan. Entonces el militante ya participa, pero no es un órgano. Yo haría una objeción ahí, que es que el militante, la mayor parte de ellos, no son más que creyentes. Sí. Que se beneficia en el caso de los partidos socialistas. Pero es que yo no estoy hablando del votante todavía. No, pero es que quiere decir estoy en el militante. Pero es que el militante, la mayoría ni perciben prebendas. Pero pues son claro creyentes. Que no, claro que no. Son clientes más bien. Bueno, bien, de acuerdo. La palabra... yo diría que la expresión correcta son los fieles de esa religión. De esa profesan la ideología del partido estatal es profesada por los militantes. Y por lo tanto, en ese caso, igual que no hay iglesia sino un culto de fieles, pues tampoco hay partido estatal sin un apoyo de los fieles que son los militantes. Y hay además una tercera categoría que es el votante. Y este votante está prisionero de sus tradiciones, sus recuerdos y sus sentimientos. Es decir, que el conjunto es que un partido estatal, la proporción de electores que lo eligen, que creen que eligen, es pequeñísima, pero del conjunto del Estado. Si hay una abstención de una tercera parte, que es lo normal, y hay 2/3 partes que votan, pues hay un 15, un 20, otro, casi una cuarta parte, que tampoco elige. Eso depende de los momentos. Hay momentos de más escepticismo, menos. Bien. Pero hay una cosa que solo suple y que es el miedo. Y por el miedo se utiliza el voto útil, que es el miedo a que el otro es peor todavía. Es que no se entiende la infantilización, todo lo que hay en las sociedades europeas, en contraste con Norteamérica, dicho sea de paso, ya que salió antes. Aquí la gente en gran parte vota por miedo al adversario, que es lo que se llama voto útil para disimular, no el voto del miedo. Bien. Y mucha gente vota por esa razón. Esto ha sido una introducción sin saber qué votar. Porque quiero, en primer lugar, felicitar al comentarista Manuel Gutiérrez. Segundo, invitarle a que tome contacto con nosotros a través de David o Elena, porque quisiera conocerlo más de cerca para ahondar, a ver las diferencias y si es posible que pueda colaborar o no con nosotros. Parece que tiene mucha confusión.